Hola, vamos a hablar de las 5 claves de la transformación digital en el sector del teatro y de las artes escénicas con Jordi Sellas. La primera de las claves que, desde mi punto de vista, ahora, ¿no?, en estos momentos, en el mundo de las artes escénicas, puede funcionar a nivel digital es la producción, o sea, las nuevas herramientas de producción. Más allá de todo lo que ya vendrá después, la esencia de la experiencia escénica, que es una cosa que no ha cambiado en, ¿qué te diré yo? Miles de años. 3000 años, ¿no? Que llevan, pues desde el teatro de Epidauro hasta hoy, pues básicamente tienes un público, ¿no?, unos intérpretes, un escenario, ¿no?, un patio de butacas y una experiencia que se está viviendo en vivo. Aún así, y aunque no ha cambiado, y lo digital tampoco lo cambiará a nivel de producción, sí puede añadir elementos como en su momento fue la electricidad y la luz, digamos, eléctrica, que permitía poder hacer un tipo de espectáculo diferente a unas horas diferentes. Hoy, ese tipo de tecnología nos permite algo que ya tenemos súper controlado, como son las proyecciones. O sea, no hay, ¿no?, espectáculo de teatro que no tenga, pues, sus proyectores frontales, laterales, traseros, proyectores La por todos lados, revolución incluso de las LED, ¿no? Todo, Sí. ¿no? Pantallas LED, ¿no? Que esta ha sido, pues, lógicamente ha entrado más a través del mundo comercial, sobre todo del gran musical norteamericano, pero estamos viendo unas producciones en LED, que es una tecnología que además cada vez es más barata, cada vez es más, digamos, resistente a la cantidad de horas que tiene que estar funcionando, cada vez tiene una mayor definición. Los LED de hace unos cuantos años eran garbanzos gigantes, ¿no? Y ahora estamos, ¿no?, los LED ya son algo pequeñitos, lentejillas ya, ¿no? Entonces, estamos en ese ámbito, pero está llegando además la holografía, y la holografía te permite dar un elemento que hasta hoy sí lo habíamos podido introducir más o menos con proyecciones más o menos acertadas, pero la holografía, tal como la estamos viendo ahora con experiencias como, te diré yo, la de los conciertos de grandes estrellas del pasado, ¿no?, que se reviven con una orquesta sinfónica en directo, María Callas Live, ¿no?, en directo con un holograma. Podrías decir, ¿no?, me da un poco de miedo ver algo, cómo quedará ese holograma ahí, pero cuando ves la calidad del resultado final, evidentemente estamos en una, podríamos decir, etapa muy incipiente, muy comercial, Fase beta aún, fase ¿no? beta, pero cuando eso funcione permitirá a los creadores de artes escénicas disponer, ¿no?, de actores que pueden hacer cosas que no se pueden hacer en la vida real, ¿no?, porque estarán proyectados holográficamente 3D sobre el mismo espacio, ¿no? Por tanto, tenemos proyecciones, tenemos LEDs, tenemos holografía y tenemos toda esa tecnología de diseño que hoy te permite, en este ámbito digital, mejorar para un público, ¿no?, del siglo XXI, que no es tan diferente del público del siglo, ¿no?, -1, pero que te permite mejorar la experiencia. Y en este sentido, la visión del creador, del artista, sobre cómo optimizar de alguna manera su relación con esos elementos tecnológicos para también optimizar también su propuesta artística, ¿cómo la consideras? Sí, creo que además nosotros podríamos también ponernos un poco, ¿no?, la medallita de ser un sitio pionero en esto. O sea, tenemos la Fura, que desde hace años introduce ese tipo de tecnología en los espectáculos, pero Fran Aleu, por ejemplo, hizo un espectáculo precisamente esta pasada temporada, ¿no? Ahora vivimos en este momento que no sabemos cuál ha sido la pasada, ¿no?, pero más o menos en la temporada anterior en el Liceu, que fue absolutamente espectacular, ¿no? Y tenía una base tecnológica muy importante. Creo que a medida que las generaciones, las nuevas generaciones en el ámbito de la creación, están ya, digamos, preparadas porque han vivido en ese entorno tecnológico natural, la introducción de ese tipo de elementos es mucho más fácil y mucho más cómodo. Tenemos El Principito en Barcelona, un espectáculo, El Petit Príncipe, que lleva 7 temporadas seguidas funcionando, que fue una clara apuesta dirigida a que el público más joven, público familiar, tuviera un espectáculo que pudiera competir visualmente con una, ¿no?, con una película de dibujos animados, pero que tuviera esa capa insustituible de la presencialidad, del artista, ¿no?, del cantante, ¿no?, de los actores en vivo en escena, ¿no? Y la fusión de esos dos elementos es lo que da la unicidad del espectáculo en vivo, que no se puede sustituir. Me gusta que puntualices esto porque en alguna otra conversación de este ciclo Reset hemos hablado incluso de la visión premium de la experiencia presencial respecto de la experiencia virtual, ¿no? Claro. Sí, hablaremos de esto porque es otro de los puntos clave desde mi perspectiva, ¿no? O sea, siempre el arte en vivo tiene, ¿no?, y tendrá un valor añadido a nivel de experiencia. Tener
¿no? Y es la magia que se vive en el teatro, y no es un tópico, es una realidad, lo vives cuando estás sentado en tu butaca y estás viendo un grupo, ¿no?, de artistas que están en escena dando, ¿no?, su talento, su capacidad de conectar, están sudando, ¿no? Esa energía, ¿no?, que se produce. Están sufriendo incluso en escena, ¿no?, están transmitiendo, eso es muy difícilmente sustituible, ¿no? Y ahí está el gran valor, desde mi punto de vista, de las artes escénicas. Eso me hace pensar en algo que tú ya has de alguna manera remarcado como el nuevo panorama de comunicación, especialmente relacionado con los públicos, ¿no? La gente que nos dedicamos sobre todo, ¿no?, a hacer de un poco colectores entre lo que es la parte creativa, ¿no?, la producción y el público, sabemos desde siempre que hay pues unos intermediarios que tradicionalmente llevaban décadas absolutamente siendo los mismos. Llevamos, no tanto, los social media, digamos, bien posicionados dentro del mundo de la comunicación, o llevan más de 10 años. Facebook es del 2006, 2007, Twitter es también del 7, Instagram es del 11. O sea, estamos hablando de unos medios que hoy, a fecha de hoy, son súper populares y que nos cuesta recordar cuándo estábamos sin ellos, pero son absolutamente recientes. Este panorama, dentro de la digitalización, es clave para esta conexión dentro de lo que sería el ámbito de la difusión de nuestra actividad. Y esto es uno de estos 5 elementos clave. ¿Por qué? Porque antes, de alguna forma, nosotros teníamos, cuando nos dedicábamos a explicar los espectáculos, a divulgar lo que hacíamos para conectar y para, de alguna forma, atraer más público, teníamos una lista muy corta de gente a quien dirigirnos, para bien y para mal. Unos pocos canales de tele, unos pocos periódicos, unas pocas radios, unos pocos críticos de teatro, ¿no? Personas contadas. Allí. Sabíamos el nombre y apellidos prácticamente de todas las personas que podían hacer esa conexión entre el mundo de los medios y nuestra potencial audiencia, nuestro potencial público. Hoy ya no es así. Y esto no es que sea bueno o malo, yo no entro tampoco en este tipo de valoraciones. Es así. Y como es así, dentro de esta era, ¿no?, digital, dentro de este mundo lleno de digitalización, los profesionales tenemos que ser muy conscientes de eso y trabajar, ¿no?, el ecosistema comunicativo que tenemos hoy desde esa perspectiva, no 100%, pero prácticamente 100% digital. Por cierto, es que eso enlaza perfectamente con tu tercera clave, la hipersegmentación de públicos. Para mí, un tercer punto clave en este entorno, ¿no?, de digitalización y teatro, digitalización y arte en vivo, arte escénica, está la hipersegmentación de públicos. Al final, hoy tenemos acceso a una cantidad de información, de contenidos, de propuestas culturales infinitamente superior a ningún momento en la historia de la humanidad. Podemos acceder a ellos con una velocidad, con una, digamos, calidad de visionado absolutamente espectacular. Eso no quiere decir que elijamos mejor, eso no quiere decir que los contenidos sean mejores, quiere decir que hay más, o que se pueden segmentar de una forma mucho más, no te diría que exagerada, pero sí mucho más profunda, ¿no? De tal forma que los públicos saben mucho mejor qué es lo que les interesa. Y a veces pueden ser cosas muy concretas. O sea, tú puedes ir a encontrar tipos de público que están en un ámbito súper preciso y que son absolutamente leales a ese ámbito, fieles a ese tipo de producción. Vamos a ponernos espléndidos. Hablamos de long tail, en el fondo. Exacto. Entonces, cuando tú te planteas el long tail tradicional dentro de un mundo como el de las artes escénicas, la cosa se pone un poco difícil, porque al final tú tienes grandes espacios, algunos medianos y otros pequeños, que tienes que llenar cada noche que tienes función, ¿no? Cuando tú practicas tradicionalmente estrategias de long tail, lo que haces es productos que tú puedes reproducir de forma masiva, pues libros, ¿no?, o vídeo, ¿no?, películas, streaming, tal. Y tú puedes de alguna forma establecer a través de librerías, a través de canales de distribución digitales, esos canales. Claro, aquí tú lo puedes hacer, pero tienes que saber jugar muy bien esa estrategia, porque las salas de teatro de proximidad, anteriormente conocidas como de teatro alternativo, anteriormente conocidas como las salas de teatro experimental o independiente, allí tenemos ese espacio, ¿no? Y realmente tú ves el panorama y, excepto el momento COVID que hemos vivido, ¿no?, el último año y medio, que ha perjudicado mucho a todo el mundo, estábamos en un momento súper interesante. ¿Por qué?
porque esa pequeña, ¿no? Esa capacidad de establecer pequeñas porciones de público interesadas en cosas que quizá pues, no lo sabíamos detectar, no lo sabíamos no solo detectar, sino llegar a ellos para poder establecer ese vínculo con nuestro teatro, con nuestra institución, con nuestra compañía, ahora ese camino es mucho más fácil. Por tanto, la digitalización conlleva, ¿no? Aparte de ese nuevo panorama comunicativo, lleva esa hipersegmentación de públicos y esa necesidad de los profesionales en entender cómo se genera esa segmentación y cómo puede jugar a nuestro favor, porque a veces podemos enloquecer también hipersegmentando y acabamos generando propuestas que de tan, diría, pequeñas acaban resultando no solo no beneficiosas a nivel económico, ni acaban con un retorno positivo de caja, que tampoco se espera, sino con un retorno social positivo, ¿no? Que al final el impacto que tienen es muy pequeño y absolutamente autorreferencial. Claro, eso lo tienes relacionado obviamente con la gestión de los datos, ¿no? Claro, cuando tú puedes llegar a un nivel de precisión en la gestión de datos de público, ¿no? Ya no estamos hablando de los CRMs de hace 15 años o 20 años, estamos hablando de elementos que hoy mismo te permiten poder seguir a tiempo real quién está viendo lo que tú estás proponiendo en los distintos canales, cómo está reaccionando y poder preparar incluso propuestas para cada uno de estas pequeñas bolsas de público, ¿no? Y además, lo interesante es que las puedes segmentar de forma transversal. Tú tienes un tipo de público heavy user en un aspecto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un público contemporáneo. Puede ser heavy user de música contemporánea y al mismo tiempo puede estar súper interesado en arte contemporáneo, ¿no? Y tradicionalmente nosotros no mezclábamos este tipo de grupos, estos dos tipos de, digamos, bases de datos, ¿no? De un museo de arte contemporáneo y de ópera contemporánea, por ejemplo, ¿no? Y al final tú te das cuenta que los intereses, lo que les mueve es muy similar, ¿no? O la música electrónica experimental de un festival no más de electrónica o un festival de artes digitales, ¿no? Este público está unido, como otra categoría, ¿no? Del público clásico, ¿no? Que le gusta lo clásico. ¿Qué es lo clásico? Lo clásico puede ser una obra de teatro, un gran texto, ¿no? Histórico, tradicional, llevado, ¿no? A escena de una forma, ¿no? Poderosa desde una perspectiva tradicional, pero también un tipo de libro considerado clásico, ¿no? O también un tipo de exposición clásico. Entonces, estamos hablando de artes escénicas, de música, de literatura, que te permiten unir a unos itinerarios de público, ¿no? Que antes no podías saber como mínimo de una forma tan clara, ¿no? Por eso, se tiene que gestionar y tienes que saber bien hasta dónde bajas en esa hipersegmentación para no enloquecer en el proceso y sacar aquello que quieres, que al final es mejor público y más fiel. Claro, eso de alguna manera se vincula con esa accesibilidad, sobre todo desde el punto de vista audiovisual, ¿no? de la propuesta artística, creativa. Para mí, la accesibilidad es una de las cosas que claramente se ha visto durante el momento confinamiento COVID, ¿no? Que todo el mundo de las artes escénicas ha reaccionado, pues poniendo a disposición audiovisual sus contenidos, ¿no? De formas diferentes. Antes, lógicamente, mucha gente puede decir, bueno, en televisión teníamos Estudio 2, ¿no? Y teníamos teatro en la tele grabado. Sí, pero se ha dado un salto diferente, se ha dado un salto cualitativo de inmediatez respecto al contenido que estás poniendo online, ¿no? y los servicios de streaming que estás generando. Y después de la reacción del público con estos primeros, digamos, intentos de espectáculo en streaming online. Hemos empezado ¿cómo? Hemos empezado con cosas pregrabadas colocadas en canales digitales. Digitalización pura y dura. Digitalización pura y dura. ¿Qué pasa? Que a partir de aquí tú puedes empezar a generar interactividad con lo que está pasando. Y aquí ya la cosa empieza a cambiar. O sea, a partir de aquí tú ya puedes tener un tipo de espectáculo que alguien te dirá, ¿es teatro? Yo te diré, hacer teatro en vídeo, para mí no tiene mucho sentido. Está bien, pero tú puedes hacer mucho más. Y esto es lo que me interesa de este momento. O sea, experiencias que están buscando esa sensación de eso está pasando en este mismo momento. Yo estoy viviendo algo que está pasando en directo. Nunca será lo mismo que estar en la sala, sentado en el patio de butacas, pero la sensación empieza ya a ser el momento es diferente. único, en el fondo. Exacto, nunca se va a volver a repetir esto que está pasando, ¿no? Y aquí puedes jugar también con interactividad, con otro tipo de interactividad, que igual la escena
la cuarta pared, ¿no? Todos esos elementos no te permiten y que hay, ¿no?, ciertas compañías, ciertos teatros que ya están probando cómo funciona. No solo eso, sino que se han generado nuevos modelos a los dos niveles de retorno que para mí son interesantes en la cultura, ¿no? El retorno social y el retorno económico. Uno desde una perspectiva más de política pública y de institución pública, el otro más desde un ámbito privado y un sector más de carácter empresarial. Desde una perspectiva pública, esa accesibilidad, que es algo a lo que deseas llegar, porque al final, como gobierno, estás invirtiendo un dinero generado a través de los impuestos de todos para hacer que todo el mundo, sin importar de dónde es, de dónde viene, tenga la capacidad de acceder a esos contenidos culturales. Es evidente que no todo el mundo cabe en una platea. Es evidente que no todo el mundo cabe, ¿no?, en un solo sitio donde todo el mundo quiere ir. Por tanto, eso te genera una mejor accesibilidad. Pero desde el punto de vista privado, Hamilton se estrenó en verano, en julio, para Disney Plus, y es la propuesta, digamos, audiovisual que más suscriptores ha generado para Disney Plus, incluyendo nuevas películas de Pixar, incluyendo nuevas películas o estrenos, digamos, online de Los Vengadores y cosas de ese tipo. El pico gigante de suscriptores de Disney Plus fue Hamilton. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un musical muy difícil de ver. O sea, no es que la gente que haya visto Hamilton luego quiera repetir y lo vea online, que también. Es que la mayor parte de esa gente es gente que sabe que es un musical que se hace en muy pocos sitios en el mundo, 2, 3, a veces se gira un poco, y que es imposible casi tener entradas. Claro. Entonces, claro, público de todo el mundo, de un montón de países diferentes, de repente accedieron a un tipo de propuesta escénica, rodada en escena, por un tema de accesibilidad, no tanto por calidad del contenido, yo siempre preferiré verlo en vivo, pero es que igual es imposible verlo en vivo. De no verlo en vivo a no verlo, hay un camino intermedio que creo que sería interesante. Y aquí, todo lo que es ese elemento que Netflix, sobre todo, ¿no?, y después pues HBO, Amazon Prime, ¿no?, Disney Plus, Apple Plus TV, Filmin, ¿no?, todas las plataformas digitales han ido incorporando a nivel de facilidad de acceso y de elección de contenidos. Yo creo que puede jugar a favor. Está Broadway HD, está las propias plataformas de las grandes óperas, pues del Metropolitan, del Royal Opera House. National Theatre ha hecho un gran trabajo en eso. No, yo creo que se está haciendo un trabajo muy interesante, también desde un punto de vista de trabajo, ¿no?, de cómo se trabaja un espectáculo para poder sacar la mejor versión audiovisual de ese espectáculo, teniendo en cuenta que no es algo que haya estado diseñado ni debería estar diseñado para ser algo eminentemente audiovisual, ¿no? Pero está bien porque en el fondo es contraponer ese concepto, decíamos, de la pura digitalización básica a una verdadera transformación digital en la concepción propia del servicio y del producto que hay, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, la inmersividad, las herramientas inmersivas, sobre todo en este caso la realidad virtual, va a permitir poder conseguir algo muy próximo a reproducir la experiencia de estar en una platea, en directo, viendo un espectáculo, que no ha conseguido, porque no lo puede conseguir, un plano rectangular de una televisión o de una pantalla de cine. Aunque se ha hecho mucho con los cines, las óperas en directo y el teatro en directo en el cine, la realidad virtual en directo, que aquí está el gran salto, en 3D, te permite que tú estás sentado en una butaca con una persona a un lado, otra persona en otro, tienes el escenario allí y eso que estás viendo está pasando en vivo, con tus gafas. Tú estás en casa, pero estás viendo algo que está pasando en ese momento. Esa persona que está a tu lado, que se está tocando la oreja, la ves si quieres. Si miras para atrás, ves a la gente que tienes atrás. Si estás viendo, ¿no?, el escenario, lo puedes ver. Claro, esa butaca que tú sustituyes de esa ópera, ¿no?, que está llenísima y que nadie puede tener abonos porque es imposible acceder, de repente se multiplica en millones de butacas potenciales en casa de gente de todo el mundo. Este es el acceso que me interesa, ¿no?, porque estoy seguro que la presencialidad es insustituible, pero hay millones y millones y millones de potenciales, espectadores que nunca podrán participar de esa experiencia. Y pensando en todos esos, ¿no?, espectadores potenciales, creo que esos nuevos canales digitales, especialmente lo que va a venir durante esta década, que tiene que ver con la inmersividad en directo, los deportes ya lo están haciendo, ¿no?, otras industrias ya lo están haciendo. Entonces, vamos hacia allí.
Entronca perfectamente con la quinta clave, a ver si me sale la palabra, patrimonialización digital. Normalmente, en el ámbito del patrimonio, mucha gente dice, claro, el teatro no se puede guardar. Yo puedo ver un vídeo de esa obra de hace 30 años, ¿no?, que está allí, que lo grabó, ¿no?, una gente con muy buena fe y muy buenas intenciones que trabajan en el ministerio, o es la propia compañía que graban, ¿no?, con 2 cámaras o 3 cámaras, con plano general, plano corto, algún plano medio, y van haciendo, ¿no?, y van intentando montar algo que acaba siendo como una mala producción de una película, ¿sabes? O una mala producción de una serie, porque nunca, o sea, ni la forma de actuar, ni la forma de estar en escena, incluso el maquillaje, el vestuario, nada tiene que ver. Una cosa está pensada para ser vista desde una platea, desde un espacio, ¿no?, con una proximidad y con una forma de declamar, una forma de explicar, una perspectiva específica. Y cuando tú estás haciendo una producción de cine, una serie, una producción de ficción audiovisual, estás con un detalle, con un plano, con un tipo de maquillaje, todo es diferente, ¿no? Aunque incluso sea el mismo actor, uno que no el mismo puede hacer, ¿no?, la misma actriz hace teatro y hace cine, lo hacen diferente, ¿no? Entonces, hasta ahora el patrimonio teatral quedaba en eso, unos vídeos grabados de cosas viejas, unos decorados más o menos guardados, o unos planos de unos decorados, o unos vestidos que se usaron en el Teatro de la Zarzuela hace no sé cuánto. Bueno, en un liceo. archivo y una crónica, si me apuras. Ahora, la digitalización nos permite 2 cosas. Una, la que hemos dicho, virtualización. O sea, al final tú puedes estar sentado en esa platea como hace 10 años, hace 20 años. Tú puedes sentir que estás sentado allí, ¿no?, en ese momento, con la gente que está alrededor. Ya no voy a ver planos seleccionados por un realizador y un montador. No, no, no. Yo veré todo lo que pasa en ese teatro, en ese momento, ¿no? Por tanto, las sensaciones 360, 3D, el patrimonio, ¿no?, de lo que está pasando allí, no solo allí en la platea, es que tú puedes colocar, el día que haces el rodaje, distintas cámaras en backstage, ¿no?, para ver cómo funcionan los cambios, qué está pasando en los hombros, qué está pasando, ¿no?, dentro de los ámbitos más técnicos de la producción. Por tanto, la capacidad de patrimonializar eso es infinitamente superior, un elemento. Pero el segundo es el escáner 3D. El escáner 3D hoy nos permite poder escanear tridimensionalmente elementos que hasta ahora solo teníamos en fotografía o en vídeo, que no deja de ser 2D. Entonces, ese vestido, el volumen que hacía ese vestido, que hacía ese vestuario, que hacía esa escenografía, hoy esos escáneres, ¿no?, que ya están funcionando cada vez más, aunque despacio, dentro del ámbito del patrimonio más tradicional, museos, ¿no? Giravolt. Programas Giravolt, por ejemplo, ¿no?, que es un ejemplo claro de eso. Eso va a evolucionar muy rápido también hacia esos aspectos, ¿no? Tú imagínate poder tener perfectamente guardada en 3D esa escenografía. No el diseño, no la pieza de CAD, ¿no?, que tú has hecho para diseñar. No, no, real, escaneada 3D con las texturas, con todo, ¿no? Al final, poder patrimonializar eso desde una perspectiva de una gran ópera que se produjo o una obra pequeña que se hizo en una sala de teatro, ¿no?, independiente, tiene un valor fundamental para entender de dónde venimos. Igual que la que puede tener una pintura clásica, una escultura clásica, ¿no?, o una pieza de arte que estuvo en un momento concreto, que fue creada en un momento concreto y que después está muy bien guardada y patrimonializada en el archivo de un museo de arte contemporáneo, de arte clásico, ¿no? Por tanto, estoy convencido, que hay un camino clarísimo y muy interesante desde la perspectiva del patrimonio, de lo que sería el espectáculo en vivo. Permitámonos acabar hablando de nuevo de los públicos y de cómo crees que evolucionarán justamente esos hábitos de aproximación a esta nueva realidad de alguna manera. Nadie lo sabe, lógicamente, pero hablando, ¿no?, y cuando nos encontramos profesionales del mundo del espectáculo y del arte en vivo, lo que nosotros tenemos en previsión es que cuando esto de alguna forma vuelva a una cierta normalidad previa a la COVID, la experiencia física va a volver a ganar un espacio muy importante dentro de las vidas de todos, porque lo necesitamos, porque somos seres humanos, porque es una cuestión que llevamos impresa, ¿no?, en nuestra genética, y por tanto que el espectáculo en vivo será algo claramente valorado, como lo era antes. Piensa que antes de la crisis de la COVID en el 20, estábamos en cifras récord mundiales de espectadores, tanto de teatro como de teatro alternativo, como de teatro comercial, como de grandes musicales, como de ópera, en el mundo.
tanto de espectadores como de facturación. Estos son datos de hace 1 año y medio. De acuerdo, ha venido un mazazo, de acuerdo, pero esto pasará. Y ese momento récord histórico, ¿no?, que teníamos hace nada, 1 año y medio, va a volver. ¿Que la experiencia física será más premium? Probablemente, pero no más premium en la proximidad. Será más premium en el ir a Londres, ir a Nueva York a ver, ¿no?, espectáculos, o irte a ver una ópera a Viena, o ese tipo de, que ahora ¿no?, se había transformado en algo no habitual, pero sí más fácil de poder conseguir, ahora se va a volver un poquito más complicado. Eso genera una doble oportunidad. Genera una oportunidad para los espacios de proximidad. Hay un interés que se puede vehicular hacia propuestas próximas y, por tanto, los teatros, las compañías, ¿no?, la creación de proximidad, creo que va a tener una muy buena oportunidad a partir de la temporada 21-22 y genera una gran oportunidad de digitalización de experiencia inmersiva para esos grandes, ¿no?, referentes mundiales del teatro, del arte escénica, de la ópera, de lo que sea, que van a ver como su público internacional, digamos, turistas culturales decrecen, porque el mundo no va a volver a funcionar de la misma forma a nivel de transportes y viajes, eso también está claro, pero que ven una oportunidad en toda esa gente que no puede ir, pero puede ir. Pues muchas gracias, Jordi. Fantástico, un placer.